El presidente declaró desastre nacional el día de hoy por varios pedidos desde hace mucho tiempo atrás. Vamos a hablar acerca de ese tema porque hay un pronunciamiento por parte del CONADE también ante esta situación. Le quiero dar la cordial bienvenida a Manuel Morales, quien es representante precisamente del CONADE, para poder hablar acerca de ese tema. Bienvenido, señor Morales, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y claro, nos preocupa a todos nosotros por la magnitud del desastre ambiental que está sucediendo en Bolivia. Ya se habla más de 7 millones de hectáreas, algo que no se había dado prácticamente desde el 2010. Cada año se han estado quemando de manera sucesiva y por supuesto nos preocupa este tema y vamos a analizar seguramente las aristas de esta problemática. Es increíble que cada año se realicen estos incendios y pasando un poco más de tiempo, cada vez la situación se agrava más. Decíamos, el presidente al fin ha declarado el desastre nacional. Es bueno, pero ha tardado bastante. Bueno, hay que explicarlo eso, ¿no? ¿Por qué cada año se queman millones de hectáreas en Bolivia? El propósito de estas quemas es generar una cicatriz de quema, se llama, porque son quemas que se dan en los mismos territorios aproximadamente cada año, de tal manera que lo que se busca es arrasar con la vegetación y poder tener tierras disponibles para la agricultura, asentamientos urbanos, asentamiento en general. Y por eso mismo es de manera cíclica. Ahora el presidente ha hecho una declaración de desastre nacional de acuerdo a la ley de riesgos, que es la 602. Lo ha hecho muy tarde, pero además esta norma tiene algunas obligaciones para el gobierno, ¿no? En primer lugar, tiene que disponer recursos económicos para atender la declaratoria de desastre, es decir, tiene que mover el Estado todas sus capacidades para poder apagar estos incendios. Y ahora el presidente ha estado reunido con todos los embajadores porque el decreto también le habilita a poder pedir ayuda internacional, lo cual es un poco de vergüenza para el país, ¿no? Tener que mendigar, estirar la mano, y la cooperación internacional por supuesto que va a colaborar, pero también va a ser un mecanismo para que ellos vean en el terreno la magnitud del desastre que estamos hablando. Ahora hay un tema adicional, y es que el gobierno no está siendo honesto ni con la cooperación internacional ni con la población. ¿Por qué? Porque aparte de declarar el desastre nacional, lo que deberían haber hecho es la abrogación del paquete de normas incendiarias. Claro, son varias. Son varias porque en este momento siguen vigentes. ¿Y qué ha pasado? En el Senado se han aprobado dos abrogaciones, son varias leyes, la 337, pero vienen acompañadas de 3 normas más, que son las del perdonazo, y luego se ha abrogado la 1171 y la 741 en el Senado, pero cuando ha pasado a diputados, la bancada de el MAS, de Evo Morales y de Luis Arce, no la han considerado, hasta ahora no ha entrado en agenda, y por lo tanto ambas partes están boicoteando la abrogación, que ya sería un trámite definitivo en la Cámara de Diputados. Entonces, la pregunta al gobierno es, ¿está actuando de buena fe? ¿Verdaderamente quiere la abrogación? ¿Quiere que la declaración termine en tomar medidas verdaderamente eficaces? Y hay un último tema además que quiero comentarte para que tengamos este diálogo, y es que este domingo el gobierno ha tenido un encuentro con los interculturales. El 11 de agosto el gobierno ha promulgado 2 decretos supremos que son muy importantes. El primero es el 5203, que eleva las multas en UFBs de 190 a 976 por hectárea, precisamente por las quemas. Y el otro decreto, que para nosotros ha sido muy bueno como defensores de la madre tierra, es el 5225, que establece una declaratoria de pausa ambiental. Entonces, bueno, tú dices, ya, no se abrogan las normas incendiarias, hay el decreto de la pausa ambiental y finalmente se hace la declaratoria de emergencia. Pero resulta que el día domingo, este domingo, el gobierno se ha reunido con los interculturales en el norte de La Paz. Había un punto de bloqueo en Yucumo y ha llegado a un acuerdo de que van a establecer, dice, la disminución de esas sanciones. O sea, el decreto 5225, un saludo a la bandera. Y en segundo lugar, que van a regionalizar la pausa ambiental.
Es decir, que van a seguir las autorizaciones a través de la ABT, que es la Agencia Boliviana de Bosques y Tierras, para que los sectores interculturales sigan deforestando y sigan quemando, porque según ellos necesitan quemar para producir. En consecuencia, vamos a empezar recién este mes la época de chaqueos y por lo tanto la pregunta que yo le hago al gobierno y a la audiencia, ¿qué sentido tiene declarar desastre? Sí, se llegó a un sacar acuerdo la de esa pausa, manera, claro. Ahora retirar la pausa, no abrogar las leyes. Entonces es un juego, ¿no? Mientras más se quema, más se echa agua, pero al final se sigue quemando. Entonces hay una incoherencia, hay una política de engaño del presidente Luis Arce, no está siendo honesto con lo que él mismo ha emitido como decretos supremos, los está revirtiendo en acuerdos que en 11 días, en 18 días, el gobierno ha quebrado su compromiso de la pausa ambiental y ahora se ha comprometido a regionalizar. Y regionalizar significa que en aquellos lugares donde están los interculturales les van a autorizar la quema, porque sigue vigente el paquete de normas incendiarias, para que puedan hacer sus chaqueos y puedan producir supuestamente sus alimentos. Ahora, realmente este tipo de noticias a nosotros nos alarma. La misma situación en que se pedía tanto que se declare desastre nacional para poder tener ayuda internacional, pero vemos a través de la investigación también que se realiza que se ha llegado a un acuerdo. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que vamos a esperar precisamente de la situación que ahora estamos viviendo? Sabemos que la situación en que se está quemando, estamos perdiendo flora, fauna, biodiversidad, esto no va a reestructurarse de aquí al año. Va a ser por muchos años que obviamente vamos a tener la misma situación en que podamos tener oxígeno, que eso transmite realmente nuestros bosques. Pero ahora, ¿dónde vamos a llegar? ¿Qué quiere el gobierno con nosotros, con los bolivianos? ¿Qué está primando más que no es la salud y el bienestar también de todos? Mira, hay intereses, ¿no? O sea, tenemos un Estado que ha promovido el ecocidio y sus aliados, que son un sector empresarial, un sector intercultural, que están empeñados en hacer las quemas, están actuando en compás para seguir deforestando y matando este hermoso bosque verde que tenemos los bolivianos. Ahora yo te pongo un dato más, para que veas por qué mi afirmación es contundente de que el gobierno nos está engañando y está actuando de mala fe. El Procurador General del Estado, el señor Siles, que ahora es ministro de Justicia en reemplazo del señor Iván Lima, ha hecho una identificación de las haciendas ganaderas involucradas en las quemas de este año. Y debía haber hecho, acorde al decreto, acorde a la normativa, debería haber procedido a la sanción y en reunión con el sector ganadero empresarial han decidido no implementar la identificación de los ganaderos que han sido ubicados con predios georreferenciados causantes de los incendios. Entonces ha venido un nuevo perdonazo de parte del actual ministro de Justicia, que era el procurador. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno está actuando acorde a la defensa de la naturaleza o mediante estos juegos pirotécnicos, sacar normas y demás, está protegiendo a un sector que está devastando nuestros bosques, con el agravante de que recién va a comenzar la época de chaqueos? Porque el sector campesino, indígena, originario, intercultural, afro, empieza a chaquear en esta época previa a la época de lluvias. Entonces, recién vamos a entrar a la época de chaqueos, los incendios se van a reavivar, van a venir los incendios a las otras zonas donde en esta época no se ha estado quemando, es decir, el norte de La Paz, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la única solución a este problema es la movilización ciudadana para la verdadera abrogación del paquete de normas incendiarias y las otras normas colaterales que te estoy explicando. Ya eso mismo va la siguiente pregunta, por favor, señor Morales, ya para poder concluir la entrevista. Es muy importante saber cuáles serían esas posibles soluciones, porque los bolivianos no nos quedamos con los brazos cruzados y ver qué es lo que está pasando y hace tal vez el gobierno de acuerdo a estos decretos supremos. Pero nosotros también salimos a las calles. ¿Qué realmente debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar para evidentemente ponerle un fin a esta situación? Mira, este es el momento de que la gente salga a las calles superando sus pequeñas diferencias.
Nosotros entendemos que hay algunos movimientos animalistas, ecologistas, ambientalistas, pueblos indígenas, militantes de la causa de la naturaleza, que en estos últimos días han estado poniendo peros para salir de manera conjunta. Creo que es el momento de superar esas pequeñas diferencias. El otro tema es que, aparte de la abrogación, tenemos que trabajar como sociedad civil con algunos parlamentarios que verdaderamente han manifestado su decisión de pelear contra las quemas y los incendios, una ley de prevención de incendios forestales y de verdadera protección a los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, el decreto de la pausa es muy importante porque además ponía una prohibición para que en un periodo de 5 años en las zonas donde han sido incendiadas no se disponga tierras. Entonces creo que nosotros tenemos que como sociedad tener la capacidad de hacer una verdadera ley de reparación, de protección de los ecosistemas en Bolivia y plantear medidas muy duras, pero esta vez sí, muy duras contra los que queman, incendian. Y por el otro lado, si se abrogaría la 337, las 502, la 739 y la 952, por supuesto que hay que hacer una auditoría al ABT y hay que identificar a aquellas personas que desde 1996, porque la 337 es retroactiva a 1996, han estado quemando en Bolivia, han sido identificadas por la Autoridad de Tierras y Bosques, se les ha sancionado administrativamente, pecuniariamente e incluso penalmente, y toda esa cantidad de gente ha sido perdonada. Entonces, como lo ha hecho el actual ministro Siles de Justicia, entonces creo que es momento que el Estado tenga que también ser regulado por la sociedad civil. Muchísimas gracias, fue un gusto conversar con ustedes, muy importante saber también estos puntos que son específicos y a detalle también para que todos los bolivianos sepamos qué es lo que está ocurriendo en cuanto a la situación de incendios forestales. Gracias, señor Morales. No, más bien el agradecido soy a ustedes por, además, la empatía que tienen con la problemática ambiental, ¿no? Es muy importante poder proyectar la situación verdadera que nosotros vivimos. Bien, aquí estuvimos con Emanuel Morales, quien es representante del CONADE, dando a conocer acerca de la situación que vivimos ante estos incendios forestales y esta declaración del gobierno, donde declara, por supuesto, valga la redundancia, desastre nacional precisamente por estos incendios forestales.